amor y la palabra de Dios. Del amor y la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a entonar el himno 170. En el nuevo sería 164. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador. Pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será por Cristo que nos salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá, el mal llegará a su fin, con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Amén. Pueden tomar asiento. Es el momento, hermanos, de regresar lo que a Dios le pertenece. Y invito a los diáconos si se ponen de pie, por favor. La lectura bíblica la tengo en Malaquías. Es casi muchos buscamos esta lectura, pero yo dije, busqué otras, pero no, regresé acá. Porque es tan clara, hermana, esta lectura de Malaquías 3, el 8 y el 9. Y dice Dios en su palabra, Malaquías 3, 8, 9, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿En qué robamos? En los diezmos y las ofrendas, dice. Malditos sois con maldición, dice, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Y el 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, y ya hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
¿Qué queremos, hermanos? ¿La bendición o la maldición? Qué bonito, qué claro es Dios, ¿verdad? Ahora invito a si me ponen el canto de los diezmos, el 470. Que se pongan de pie.
Amantísimo Padre, que tu morada en la altura de los cielos, Señor amado, estamos elevando nuestras plegarias a tu trono, Señor, para que puedas, Señor, inclinar tu oído y escuchar nuestras peticiones. Señor, gracias, muchas gracias por el privilegio que nos has dado de reunirnos en este nuevo sábado, Señor, en estas conferencias, Señor, con el pastor Gambetta. Señor, estamos siendo bendecidos por tu palabra. Te pedimos, Padre, que grabes en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, este mensaje, Padre, para tenerlo allí, Señor, para cuando los momentos que lo necesitemos, Señor, echemos mano de él. Te queremos dar las gracias, Señor, por todas las ofrendas y los diezmos que han sido recibidos, Señor. Bendice al dador alegre, Padre, el que ha regresado lo que es tuyo, Padre. Y el que no tiene trabajo, Señor, bendícelo con un trabajo. Así, Padre amado, también quiero pedirte por el pastor Gambetta y ponerlo en tus manos. Que tu Santo Espíritu lo guíe como hasta aquí siempre lo ha guiado, Señor. Para que él siga, Señor, repartiendo ese pan de vida, Señor, a todo aquel que lo necesita, que lo necesitamos. Ahora, amado Dios, quédate con cada uno de nosotros y trabaja en cada corazón, Señor, para que este mensaje, la semilla, caiga en tierra fértil, Señor amado. Quédate con nosotros, Padre, te lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz sábado, hermanos. Los que me quieran acompañar en la lectura bíblica, está en Mateo 24, 22 al 27. ¿Ya lo tienen, hermano? Y si aquellos días no fuese acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Amén. Ahora se llegó el momento de un especial con la hermana Estrella Romero. Okay. Feliz sábado, hermanos. Que este especial sea para la honra y gloria de Dios. Anoche tu
don que Dios nuestro Señor le dio a nuestra hermanita Estrella. Y ahora se llegó el momento, ¿verdad?, con el pastor Hugo Gambetta. Y el tema, el acto capital de engaño. Amén. Amén. Feliz y santo sábado para cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar juntos en la casa de Dios hoy. Le damos también la bienvenida a tantos hermanos, hermanas y amigos que se nos unen a través de los medios de comunicación, los distintos canales del Evangelio Eterno, y sean todos cordialmente bienvenidos. Siéntanse como si estuvieran aquí con nosotros en la iglesia del Valle de San Fernando. En estos días juntos hemos considerado el último sermón de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24. No lo hemos podido desmenuzar cada frase porque es muy abarcante, pero hemos concentrado nuestra atención en algunas de las cosas que señaló el Señor Jesús. El primer día vimos las señales del fin, las que Él mencionó, que anunciarían que su venida está a las mismas puertas. Eso lo vimos en el primer tema de esta serie, el jueves por la noche. Ayer vimos la gran tribulación. Y hoy nos toca continuar con el tema de la gran tribulación bajo el título El acto capital del engaño. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 24. Aprendimos anoche que la gran tribulación por la cual el mundo entero pasará antes de que el Señor Jesús venga a rescatar a su pueblo, está dividida en dos etapas. Realmente es una gran tribulación, pero lo que marca las dos fases de la tribulación es que una parte de este periodo difícil de prueba vendrá cuando todavía hay oportunidad de que los hombres se arrepientan. Se va a estar predicando el último mensaje, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y los seres humanos tendrán la última oportunidad de arrepentirse y entregarse a Dios. Los que no lo hagan, se cerrará el tiempo de gracia. Y eso dará inicio a la segunda fase de la gran tribulación. Son los juicios de Dios sobre los impenitentes. Es decir, no es que Dios ahora los castiga por no haber aceptado el Evangelio. Rechazaron al dador de la vida. Rechazaron a aquel que podía protegerlos en ese tiempo de angustia. Y ahora blasfeman contra Dios por toda la tribulación que están pasando, pero no quieren arrepentirse. Entonces Dios retira su mano protectora y ahora están a merced de Satanás. A veces pensamos, porque anoche vimos una secuencia de 7 ángeles que hacen sonar 7 toques de trompeta, anunciando juicios de Dios, también conocidos como las 7 primeras plagas. Y luego se va a ver otros 7 ángeles que traen las 7 copas de la ira de Dios, que serán derramadas
sobre los habitantes de la tierra. Y a veces tendemos a pensar que porque los ángeles son enviados por Dios, los juicios vienen de Dios y Él es el que causa toda esa destrucción, ese caos tan terrible. Sin embargo, se nos explica aquí que no es así. En la página 246 de Eventos de los Últimos Días, dice: se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre los impíos directamente de parte del Señor. Fíjense, no es Dios quien los manda, sino que sucederán de esta manera. Los impíos se colocan más allá de donde Dios puede protegerlos. Dios advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido objeto de su cuidado especial siguen su propio curso de acción, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino de rebeldía, entonces Él no encargará a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad, angustia y barriendo multitudes para asegurarse su presa. Dios utilizará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos. El Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando poco a poco de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, finalmente se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al cual se opusieron tan obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están ahora a merced de Satanás. Es decir, quien causa los males no es Dios. Dios retira su protección. Y los enemigos de Dios, Satanás y sus ángeles, causan todos estos males. Por eso anoche vimos que hay ángeles poderosos de Dios deteniendo los vientos. Pero cuando Dios le dé la orden, suelten los vientos, ya no protejan más, vendrá el caos, la gran tribulación. Vamos a ver por un momento en la pantalla un diagrama. Este fue el que estudiamos anoche, cómo la gran tribulación está dividida en dos etapas. El tiempo de angustia previo al cierre de gracia, también conocido como el pequeño tiempo de angustia, y finalmente el gran tiempo de angustia. Y si ustedes notan, hay dos secuencias de 7. Primero 7 ángeles que tocan 7 trompetas y luego 7 ángeles que derraman 7 copas de ira. En la próxima diapositiva podemos ver algunos detalles más sobre esto. La letra está un poquito chiquita, así que si gustan acercarse y sacarle foto con el teléfono para tenerla y estudiarla,
lo pueden hacer. Aquí ven otra vez el mismo diagrama, un poquito diferente. La gran tribulación, dividida en dos etapas. No es que Dios dice, ok, aquí termina una y comienza la otra. Es la misma gran tribulación que se continúa, pero en algún momento en medio de esa gran tribulación, Jesús sale del santuario celestial. Ya no hay más gracia perdonadora. Se acabó el tiempo de salvación. Los seres humanos no sabrán cuándo. Pero los que conocemos la palabra de Dios, vamos a ir siguiendo el pulso de los acontecimientos porque Dios nos lo ha revelado. Repasemos entonces un poquito lo que vemos allí. Yo sé que la letrita está chiquitita, tendríamos que tener una pantalla más grande para que lo puedan leer. Pero si ustedes se fijan, desde 1844, que es el primer número que aparece allí, comenzó el juicio de los muertos. Y eso se inició primero juzgando a todos los seres humanos que alguna vez hayan profesado entrar al servicio de Dios. En 7 etapas se divide el juicio previo a la venida del Señor Jesús. 7 épocas de la historia son juzgados de acuerdo a la época en que vivieron. Durante ese periodo se está proclamando el mensaje de los 3 ángeles, la última amonestación de Dios. Gracias. Ok, ahora sí me puedo acercar aquí y puedo irles señalando. Aquí está la proclamación del mensaje. Lo que comienza el gran periodo de tribulación es la abominación desoladora. Si vamos de vuelta a Mateo, en el capítulo 24, estamos leyendo, y todo esto está tomado desde allí. Mateo 24, dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero entonces dice el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí el Señor Jesús da una señal muy interesante. Él dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. No es nuestro propósito en este día entrar en el tema de la abominación desoladora, que es un tema muy interesante. Pero si volvemos al diagrama por un momento, a ver,
Ahí está. Aquí pueden ver la abominación desoladora. Es lo que da inicio al período de la tribulación. Y la abominación desoladora tiene que ver con la imposición de una ley de carácter universal, haciendo del primer día de la semana el día de reposo obligatorio. También esto viene en dos etapas. La primera etapa es la ley dominical en los Estados Unidos. Y luego la ley dominical universal bajo el nuevo orden mundial. También en dos etapas. Ahora, dice la mensajera del Señor con respecto a esto, en el libro Eventos de los Últimos Días. Dice, las demás naciones, página 138, seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos serán los primeros en establecer la ley dominical, va a comenzar en los Estados Unidos, esta misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes de la tierra. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, aquí la mensajera del Señor nos dice con respecto a esa señal: no está lejano el tiempo, página 124. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder, lograr el poder de parte de nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, con el decreto que imponga el día de reposo papal, el domingo, será para nosotros la señal, la amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Cuando se promulga la ley dominical es la última oportunidad para salir de las grandes ciudades. Dios nos ha dicho que tenemos que hacer arreglos de antemano, salir de las ciudades, especialmente los que tienen hijos pequeños, no debieran criar sus hijos en las grandes ciudades. Pero cuando se promulga la ley dominical habrá muy poquito tiempo para salir, una ventana muy corta. Los que no salgan entonces quedarán atrapados en las ciudades y ya no podrán salir. La abominación desoladora da inicio a la gran tribulación. Y si ustedes se fijan, lo primero que se ve después de la promulgación de la ley dominical es un gran terremoto. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 8, que fue lo que estudiamos anoche. Leímos desde los versículos, todo el capítulo 8 realmente estudiamos. Hoy nos toca leer el capítulo 9 y estudiarlo. Apocalipsis 8. Dice en el versículo 5, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Lo primero que se va a ver, porque Dios retira
su apoyo y su protección sobre los Estados Unidos de Norteamérica. Dice aquí, cuando nuestra nación, página 137, promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guarden el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía nacional, a esa apostasía seguirá la ruina de nuestra nación. Dios retira su mano, su protección, y este país, el más rico, el más poderoso del mundo, cae en ruina. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes de esta nación, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de su culpa. La apostasía nacional es la señal para que comience el desplome de esta nación, que ocurra la ruina nacional. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. Imagínense, una nación protestante ahora va a apoyar los engaños de Roma. Y a esta apostasía nacional le seguirá la ruina de esta nación. Si volvemos al diagrama, podemos ver cómo inmediatamente después, ahí está el texto, dejémoslo ahí, pero bueno, volvemos a él, miren. Tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra. Esto está tomado del libro de Ezequiel, donde dice que el ángel tomó los carbones encendidos y los arrojó sobre la tierra, simbolizando así juicios que vienen sobre esta tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y ahora sí, vamos al diagrama. Fíjense, aquí está el gran terremoto. Esto que está marcado aquí. Y después de eso comienzan a sonar las 7 trompetas. Y vamos a leerlo. Fíjense que, ya que tenemos el diagrama aquí, durante la gran tribulación va a haber 4 terremotos globales que van a sacudir al mundo entero. La primera noche hablamos de esos grandes terremotos que han sido globales, de 9.1, de 8.9, terremotos que han sacudido y hasta han desviado el eje del planeta Tierra. Ya algunos han sucedido, pero estos otros van a ser tan violentos, tan terriblemente grandes, que los efectos se verán en todas partes de la Tierra. La ruina nacional caerá sobre esta nación. El terremoto va a devastar esta nación. Las carreteras, los puentes se van a desplomar. ¿Se acuerdan ustedes en el terremoto de Silmar cuando se desboronaron los puentes del freeway aquí cerquita de donde estamos? Se rompió una presa de arriba y se derramó todo el agua de la presa y arrasó todo el valle aquí en Sunland. Se llevó todas las casas por el camino. Hasta el agua pasó por el cementerio, desenterró los cajones de los muertos y andaba flotando aquí por el valle de San Fernando. Sí, eso sucedió.
Yo me acuerdo de eso, no hace tanto tiempo. ¿Qué fue el terremoto de 1980 y qué? 71. Fue en el terremoto del 71, sí señor. Ahora, este terremoto va a desplomar los puentes, las vías de comunicaciones. Los aeropuertos no van a poder funcionar porque va a estar todo destruido. Los camiones no van a poder, las vías de los trenes destruidas por el tremendo terremoto. Ese va a ser el inicio del desagrado de Dios por haberse proclamado una ley que violenta la ley de Dios, porque es en contra de la ley de Dios. Dios estableció un día de descanso y el hombre pone otro por la fuerza, violando la conciencia. Ustedes saben que la constitución de esta nación, en su primera enmienda, garantiza la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad religiosa. No se puede hacer leyes que vayan en contra de los ciudadanos. Pero cuando los Estados Unidos viole su propia constitución para establecer el descanso dominical obligatorio, Dios dice basta, retira su mano y comienzan los desastres. Les decía que hay 4 grandes terremotos durante la gran tribulación. El primero está justo antes que comiencen a sonar los 7 toques de trompeta. Al final hay otro terremoto, al terminar la 7ª trompeta. Lo podemos leer. El primero ya lo leímos, está en Apocalipsis 8, versículo 5. El segundo terremoto es bajo la 7ª trompeta, Apocalipsis 11, 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 18, se airaron las naciones, tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todos estos terremotos, los 4 que va a haber durante la gran tribulación, van a estar marcados o se van a distinguir porque van a ser acompañados de voces misteriosas, de ruidos, de relámpagos, de truenos, un ruido ensordecedor. La gente va a estar aterrorizada, rayos que van a caer y ni siquiera hay tormenta. Y grande granizo sigue este segundo terremoto. El tercer terremoto, si volvemos al diagrama allí, es antes de comenzar la próxima secuencia. Aquí está. Bajo la 7ª trompeta hay otro terremoto, y antes de comenzar la 7ª, las 7 plagas postreras. Y luego el último terremoto es al final, bajo la 7ª copa de ira. Y ese es el terremoto final, justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este va a ser
la madre de todos los terremotos. Hasta las islas van a desaparecer. Versículo 19. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Desaparecieron montañas, las islas se movieron de lugar. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Ese es el cuarto de los 4 terremotos. El comienzo de la secuencia de las trompetas y la terminación es marcado por 2 terremotos. Y luego el comienzo de la secuencia de las 7 plagas postreras comienza con un terremoto, y en la 7ª plaga postrera hay el terremoto final. Ahora, yendo a las trompetas. Nosotros estudiamos anoche las primeras 4 trompetas. Y vimos en el capítulo 8, ya no lo vamos a leer el día de hoy, porque lo estudiamos anoche, vimos el toque de las primeras 4 trompetas. Terribles juicios que vendrán sobre esta tierra, pero todavía hay tiempo de gracia. Dios manda estos terribles juicios, o los permite, como ya leímos, para que los hombres recapaciten, para que los hombres se den cuenta que el tiempo de gracia se está acabando, que es su última oportunidad. Miren cómo lo escribió la mensajera del Señor. El propósito de estas calamidades, dice así: si encuentro aquí la cita. Bueno, página 28 de eventos, dice: el propósito de Dios en las calamidades. ¿Qué significan las horribles calamidades? Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de los medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión, mediante fenómenos insólitos, a través de la naturaleza, como vimos, una lluvia de meteoritos, un gigantesco asteroide que impacta uno de los océanos, otro asteroide que cae sobre uno de los continentes, los volcanes entrando en erupción simultáneamente por toda el anillo de fuego del Pacífico. Imagínense cuando los volcanes simultáneamente entren en erupción. Dice Dios, mediante estos insólitos actos de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que Él ha revelado claramente en su palabra, pero que no quieren creer. Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas estas desgracias puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Dios procura despertar a los hombres y mujeres sobre el peligro que corren.
La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos de Dios. Todo está sucediendo como Él lo planeó. Ahora, cuando nosotros veamos estos acontecimientos, podremos saber exactamente dónde estamos en el periodo profético. Dice aquí la mensajera del Señor: los acontecimientos relacionados con la gran tribulación, el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia, han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de un modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Y entonces dice, debiéramos estudiar estas cosas. Las grandes señales que anuncian los tiempos en que estamos viviendo. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran en su orden. Podremos comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Podremos ver dónde estamos proféticamente hablando. Por eso tenemos este diagrama, para poder ver, cuando comiencen a suceder una cosa, seguirá a la otra. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 9 ahora. El 8 menciona las 4 primeras trompetas o los 4 toques de trompeta. Y trompeta siempre anuncia juicio, intervención de Dios. Versículo 13 del capítulo 8 fue donde terminamos anoche y les di de tarea que leyeran el capítulo 9. ¿Ok? Versículo 13 del 8 dice, miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! 3 ayes. ¡Ay, ay, ay! Por 3 toques más de trompeta. ¡Ay de los habitantes que moran en la tierra! Fíjense, las primeras 4 trompetas, juicios, o también llamadas las primeras 7 plagas, porque las otras se llaman las últimas 7 plagas. Tienen como blanco los elementos de la tierra. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. La primera trompeta es dirigida a la tierra. Una lluvia de meteoritos encienden fuegos por donde quiera. Los árboles son quemados. La segunda trompeta, el mar. La tercera, un continente. La cuarta, la atmósfera. Aunque van dirigidas a los elementos de la tierra, afectan a los seres humanos, pero no van dirigidas hacia ellos. Para que la gente despierte. Y la gente va a preguntar, ¿por qué estas cosas están sucediendo? ¿Qué pasa? Dios está enojado que está mandando esto. Los 144,000 sellados. Explicaremos por qué está pasando esto. Esto nos anuncia que se está acabando la gracia y que hay que arrepentirse. Dios está llamando al arrepentimiento. Y es la única manera a veces que Dios tiene para que la gente entienda. Porque si Él manda un mensaje, pero no vienen juicios, calamidades,
La gente no le presta atención, como en los días de Noé, ¿verdad? Noé predicó y predicó y predicó, viene un diluvio, y la gente se reía, se burlaba. Pero si Dios manda calamidades y no manda un mensaje para explicar por qué, la gente no entiende y se enoja contra Dios. Por eso, en la gran tribulación, Dios va a combinar los dos. Va a combinar el poderoso mensaje del fuerte pregón, del mensaje del tercer ángel. Los sellados van a dar este anuncio, pero van a estar anunciando lo que va a venir, porque Dios va a devolver el don profético nuevamente a su iglesia. Vuestros hijos soñarán sueños, vuestras hijas verán visiones, vuestros ancianos profetizarán. Y los impíos se van a enfurecer contra ellos. Y durante la primera etapa de la gran tribulación, muchos van a morir. ¿Se acuerdan que vimos anoche que Dios en la tercera plaga les va a dar a beber sangre porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas? Van a estar anunciando. Cuando venga el terremoto, el pueblo de Dios que conoce estas cosas va a decir, y ahora viene una lluvia de meteorito, y cuando caiga la gente va a decir, es cierto lo que dice la Biblia, pero ahora viene un asteroide que va a impactar un mar con un inmenso tsunami, y cuando suceda la gente va a creer lo que dice la Biblia. Pero el pueblo de Dios, los sellados, van a explicar por qué están viniendo estas cosas. Porque el tiempo de gracia se está acabando y ya no hay más oportunidad. Queda muy poquito tiempo porque ya el juicio de los vivos ha comenzado. ¿Qué? Vamos a la quinta trompeta. ¿Por qué es diferente las últimas tres? Porque es ay con a los moradores de la tierra. Las últimas tres trompetas van dirigidas a los seres humanos. Afectan directamente a los seres humanos. Quinta trompeta, versículo 1 del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. La palabra que se usa aquí para langostas, en español le llamamos langosta a las langostas del mar, le llamamos langosta a las langostas de la tierra. Pero en el griego estos son langostas saltamontes de la tierra, no langostas del mar. Aunque salen del pozo del abismo, dice, salieron como langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Si ustedes ven aquí, está hablando del sello de Dios. Y los que tengan el sello de Dios van a estar protegidos contra estas calamidades. La quinta trompeta describe algo espeluznante. Un ángel, porque una estrella, según el libro de Apocalipsis, representa un ángel. Un ángel que había caído del cielo abre la llave del pozo del abismo. Y del pozo del abismo salen criaturas parecidas a langostas, chapulines, saltamontes, parecidas, pero mucho más grandes. Tienen caras como de hombre. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Les fue dado
no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, cabello largo, bonito. Sus dientes eran como leones. Tenían corazas, como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas, tienen alas, vuelan. Era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Y tenían colas, como de escorpiones. Y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En hebreo Abadón significa destructor y en griego Apolión significa lo mismo, destructor o exterminador. El ángel del abismo se le llama. Y es rey sobre estos demonios que salen del pozo del abismo. Cuando en la Biblia se menciona serpientes y escorpiones, debemos saber que es un símbolo para los demonios. Dice el versículo 12, el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Hay una fecha señalada. Hora, día, mes y año. ¿Para qué? Para matar a la 3ª parte de los hombres. En la 5ª trompeta, los demonios no se le permite que los maten, sino que los atormenten por 5 meses. Todavía Dios les da oportunidad que se arrepientan. Pero bajo la 6ª trompeta se permite quitarles la vida. Dice el 16, el número de los ejércitos de jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Los demonios. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, no de caballos. Y de su boca salían fuego, humo y azufre, como los dragones. Por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban.
Aquí están las serpientes y antes estaban los escorpiones. Versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, note que le está llamando plagas, pero son las trompetas que estamos leyendo. La quinta y la sexta trompeta le llama plagas, las plagas primeras. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Ahí están ya mencionados por nombre. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, estamos hablando aquí, leyendo algo espeluznante, es decir, algo que ni la ciencia ficción se mira tan horrible. Imagínense, seres que salen del pozo del abismo, que tienen alas, que vuelan, saltan como saltamontes, pero tienen coronas de oro, tienen como de oro, tienen caras como de seres humanos, tienen pelo largo, tienen corazas, tienen colas, tienen aguijones. Estos realmente son demonios. Ahora, el abismo es el lugar donde los demonios fueron arrojados, cuando fueron arrojados del cielo. Dice segunda de Pedro, y busquen en su Biblia, no nomás la pantalla, porque en la Biblia Reina Valera de 1990 lo traduce con otra palabra. Segunda de Pedro 2, a ver si alguno tiene esa Biblia del 2000. Biblia del 2000 o del 2010 o del 1990, porque lo traduce distinto. Dice, porque si Dios, versículo 4, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, y aquí en Reina Valera del 60 dice al infierno. De aquí saca la gente que los demonios están en el infierno, pero no hay tal cosa como un lugar quemándose en este momento. La palabra que se traduce aquí infierno es una palabra que aparece una sola vez en la Biblia. Una palabra que solo aparece una vez en toda la Biblia se llama hapax legómena. Es decir, palabra que solo aparece una vez. Pero como está en griego, los traductores no sabían cómo traducirla. Y como está hablando de los demonios, los ángeles que cayeron, pusieron que los arrojaron al abismo. Ahora se sabe que la palabra tártaros, esa es la palabra que aparece allí. ¿Algunos tienen en su Biblia la palabra tártaros? Chequen sus Biblias, el versículo 4. Sí, ahí sigue diciendo que son prisiones de oscuridad. Entonces no es fuego de infierno, porque sí es oscuridad, ¿verdad? ¿Tiene alguna otra versión de la Biblia? ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice en la del 90? ¿Nadie la tiene? Bueno, la traducción que aparece en Reina Valera cuando ya comprendieron el significado de la palabra es que los ángeles que pecaron fueron arrojados al abismo. Al abismo. Y fueron guardados en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio.
Allí se traduce como la palabra abismo. Infierno no es una traducción buena, porque la gente cuando piensa en infierno, piensa en lugar donde se está quemando el fuego. Pero también la Biblia dice que Jesús bajó al infierno. Se refiere al sepulcro, el lugar de los muertos. Pero aquí se refiere a prisiones de oscuridad. ¿Qué dice ahí en su Biblia? Léela, léela. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas para ser reservados para el juicio. Gracias. Los ángeles que pecaron fueron arrojados al abismo, a prisiones tenebrosas, oscuras. Voy a hablar un poquito de demonología. Prefiero hablar de angeología, pero en este momento tengo que tocar un poquito de demonología. Angeología es el estudio de los ángeles, demonología es el estudio de los demonios. Solo de paso lo menciono. Hubo una revuelta en el cielo que se transformó en una guerra en el cielo. Lucifer era el que guiaba a los ángeles rebeldes. Un golpe de estado en el cielo. Quisieron establecer su propio gobierno contra el gobierno de Dios. Dios les tuvo mucho tiempo de paciencia. Pero finalmente les dio la oportunidad de arrepentirse, no quisieron seguir adelante y finalmente fueron arrojados. ¿Dónde fueron arrojados? Ahí dice que al abismo. Si leen Apocalipsis 12:7, dice, hubo una gran batalla en el cielo. Satanás y sus ángeles luchaban. Miguel y sus ángeles luchaban. Miguel vimos anoche que es Jesucristo, Micael. Y luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, los ángeles fueron arrojados a la tierra. ¿Cuándo fueron arrojados a la tierra? ¿En qué momento fueron expulsados del cielo? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo pasó esto que estamos leyendo en la Biblia? Sí, hermana, muy bien. En el libro Historia de la Redención cuenta de que Dios comenzó la creación. Creó el universo, creó todos los astros, los planetas, todo. Y creó la tierra también. Y ahora Dios se propuso a crear al hombre. Y tuvo un concilio, dice Elena de White, en el cielo. El Padre y el Hijo se unieron para planificar. Pero a Lucifer no lo invitaron. Pues no es Dios, era un ser creado. Y se sintió celoso de que a él no lo invitaron. Y así fue como comenzó la rebelión en el cielo. Dios, dice Elena de White, tuvo que detener la creación para lidiar con el problema del pecado, de la rebelión en el cielo. Detuvo la creación. Es decir, la tierra estaba creada, pero todavía no había terminado de ponerle vida en la tierra. Lo pueden leer en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Dice el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio, o sea, cuando Él creó todo, también creó los cielos, con todo lo que hay en los cielos, el universo, pero también creó la tierra. ¿Pero cómo estaba la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios creó la tierra todavía no tenía vida, estaba cubierta de tinieblas. Y a ese abismo, la faz de las aguas, porque estaba cubierta de mares la tierra, no había tierra. Si ustedes leen en el tercer día, Dios dijo, separó las aguas y creó la tierra. Pero antes de eso, la tierra estaba rodeada totalmente de agua. Y oscura, no había luz. En el primer día Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Es decir, la tierra era un planeta totalmente en tinieblas, desordenado y vacío. No había vida. La palabra vacío se refiere a vacío de vida. Inhabitable. No podía ser habitado. Y Dios lo preparó para la habitación. Fue en ese interín, antes de que Dios creara al hombre, cuando se suscitó la rebelión en el cielo. Y allí fue donde Satanás y sus ángeles fueron arrojados a esta tierra. Antes de la creación del hombre. ¿Cómo sabemos? Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén, les advirtió: de todos los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es el único lugar donde el enemigo tiene acceso. En el libro Historia de la Redención dice que Dios les explicó, el Creador le explicó a Adán y a Eva: no se acerquen allí, ni vayan, porque es el único lugar. Hay un enemigo que se rebeló en el cielo contra mí y él quiere destruirlos a ustedes. Ya Lucifer estaba en esta tierra. Y ustedes saben lo que pasó. El hombre desobedeció y pecó, y así vino la desgracia a este planeta. Pero ¿por qué menciono esto? Porque cuando el diablo y sus ángeles fueron arrojados a la tierra era un abismo, mar, era oscura, prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Ahora, el abismo es el mar original que había en esta tierra, la tierra sin vida. Cuando el diablo y sus ángeles fueron arrojados a la tierra estaba como un abismo. El abismo es la morada de los demonios, donde fueron echados en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Cuando se le da a Satanás, el ángel, la estrella que había caído del cielo, la llave del abismo, es para sacar a los demonios del pozo del abismo. Ahora usted dice, pero si los demonios andan sueltos en esta tierra, sí. Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás tomó control de este mundo. Después que Dios lo creó y puso al hombre, el hombre era el que tenía que sojuzgar la tierra, tenía que gobernarla, pero como él desobedeció a Dios, perdió el dominio de esta tierra y pasó en manos del que lo venció, de Satanás. Y Satanás llegó a ser príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Y sus ángeles ahora comenzaron a trabajar aquí. Vean, esto que voy a decir no es doctrina, pero es algo muy interesante. Ustedes saben que cada ser humano que nace en este mundo, Dios le asigna un ángel guardián. ¿Por qué necesitan un ángel guardián? No solo por los peligros de este mundo, porque hay ángeles del enemigo que buscan destruirlos. Por eso Dios a cada persona le asigna un ángel guardián. Cada persona que nace, el diablo también le asigna un demonio.
para estarlo siguiendo continuamente. Si nosotros no estamos bajo el control de Dios, ustedes saben quién domina nuestra vida. Y a veces los seres humanos actúan de tal manera que parecen demonios. Su manera de actuar, porque están manejados por los demonios. Después de que Dios crea al hombre y el hombre comienza a multiplicarse en esta tierra, Satanás va sacando los demonios. Ahora están en los aires, dice la Biblia. El poder que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los aires. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, tronos, potestades, espíritus malignos en las regiones del aire. Pero cada vez que los ángeles pasan un límite que Dios les ha puesto y desobedecen, ustedes saben que los ángeles del demonio también tienen que sujetarse y obedecer los límites que Dios les pone. Nosotros pensamos que aquí el diablo hace y deshace como él quiere, hasta donde Dios se lo permite. ¿Se acuerdan de Job? El caso de Job ilustra dos cosas. Número uno, que las calamidades no vienen de Dios. ¿Vienen de quién? De Satanás. Dios dice de Job: he aquí un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo le dice: pero por algo te sirve Job, porque tú lo has bendecido, lo has cercado, lo has protegido. Pero quítale todo lo que le has dado y vamos a ver si no te maldice. Y Dios le contesta a Satanás: acepto el desafío. Puedes probar a Job, léanlo. Está en el libro de Job en el capítulo 1. Versículo 7, Jehová le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y de su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjense, el diablo está azuzando, desafiando a Dios que lo dañe a Job. Pero Dios no entra en ese juego con el diablo. Miren lo que responde. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Fíjense, Satanás quería que Jehová lo arruinara. Pero Jehová no es el autor de lo malo. Le dice: ok, ¿quieres probarlo? Ahí lo tienes. Toca todo lo que tienes. Está en tu mano. Haz como tú quieras. Solamente que no lo toques a él. Dios le pone límites. Cuando Dios permite algo malo, le pone límites hasta dónde puede llegar. ¿Y ustedes saben lo que pasó? La gente piensa que las desgracias vienen de Dios. Lo que estábamos viendo hace un momentito, que las plagas Dios las manda. Pero realmente, ¿de quién vienen? De Satanás, lo leímos. Dice el versículo 13, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cómo dijo? ¿Fuego de quién? De Dios. La gente dice que esa lluvia de meteoritos es de Dios.
fuego del cielo. Si cae un rayo, eso lo mandó Dios. Pero nosotros sabemos que no es Dios. ¿Quién era que lo estaba arruinando a Job? Satanás. Pero la gente le llama eso que viene de parte de Dios, porque Dios ha sido acusado falsamente. Hay un enemigo que hace lo malo en este mundo. Dios no es el autor de lo malo. Ya leímos al principio, las calamidades es que Dios lo permite, pero no las causa Él. Pero le pone límites hasta dónde pueden llegar. Bueno, después de todo eso, cuando Job perdió todo lo que tenía, y hasta sus hijos, porque la restricción que Dios le había puesto es, nomás no lo toques a él, pero le tocó a los hijos. Y luego Satanás se presenta ante Dios y Dios le dice, ya viste que él me sirve porque me ama a mí, no por lo que yo le doy, porque lo protejo. ¿Ahora estás convencido? Y le dice Satanás, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Interesante, ¿verdad? Primero no lo dejó tocarlo a él. Ahora, cuando lo desafía a Satanás, y lo más triste es que Job no sabía nada de todo esto. Él estaba sirviendo a Dios y de pronto viene la calamidad. Y a veces nosotros pensamos, pero ¿por qué, Señor? Si yo te estoy sirviendo, si yo te estoy obedeciendo, estoy guardando tus mandamientos y mira lo que me viene. Cuando estoy haciendo lo malo, me va bien. Pero cuando trato de obedecerte a ti, me viene la calamidad. Y a veces los seres humanos decimos, ¿por qué a Dios? Pero no entendemos que hay un enemigo que desafía a Dios. Y cuando Dios lo permite, Dios le pone límites. Bueno, volviendo a los demonios que salen del pozo del abismo, miren lo que sucede. Dios le pone límites a los demonios, pero cuando los demonios no obedecen, Dios los castiga y los manda de vuelta al abismo de donde ellos fueron arrojados cuando fueron arrojados del cielo a las profundidades del mar. Vean qué interesante. Miren. Vayan al libro de Lucas. Y aquí vamos a leer algo que corrobora que cuando la Biblia habla de escorpiones y de serpientes, está hablando de demonios. En Lucas, en el capítulo 10, Jesús manda primero a los 12 apóstoles a predicar el evangelio y después manda a 70 más. Y cuando regresan los 70, versículo 17 de Lucas 10, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Los demonios se sujetan en el nombre de quién? Porque Él les da autoridad a los que van a predicar el evangelio. Se tienen que sujetar, ay, si no se sujetan. Jesús les dijo, y eso les sorprende si yo oí al jefe de los demonios, a Satanás, caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad, versículo 19, de hollar serpientes y escorpiones. ¿Los ven ahí? ¿Qué son serpientes y escorpiones simbólicamente? Demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que los demonios se tienen que sujetar a la orden de Cristo o de aquellos a quienes Cristo le da autoridad sobre ellos. Él decide. Aquí ustedes no son los que mandan. Y si yo mando a un mensajero mío con autoridad, ustedes se tienen que sujetar.
¿Sabes lo que es eso, hermano? Que Dios nos pueda dar a nosotros autoridad sobre los demonios. Por eso no tenemos que tenerles miedo. Pero la gente se aterroriza con los demonios. No quieren ni verlos. Pues yo creo que a nadie le gusta ver un demonio. Ya los vimos la descripción. Pero miren qué interesante esta otra historia, ahí mismo en Lucas, en el capítulo 8. Los demonios son espíritus, hermano. Espíritus. No tienen carne y hueso. Y los demonios pueden habitar en cosas físicas. Pueden habitar en una casa. A esas casas en las cuales viven los demonios se les llaman embrujadas. ¿Ok? Casas embrujadas. Pueden habitar en animales. Pueden habitar en seres humanos. Pueden meterse dentro de seres humanos y vivir dentro de los seres humanos. Dice el versículo 27, al llegar a la tierra de los Gadarenos, Lucas 8:27, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, que desde hacía mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba Jesús al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Miren, los demonios se pueden apoderar de seres humanos cuando usted les abre la puerta. Cuando usted no está bajo la protección de Dios y anda haciendo cosas que no son de Dios, está abriendo la puerta a que otro poder se meta en usted. A este hombre lo ataban con cadenas y grillos, y rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo al endemoniado: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Pero miren el versículo 31. Le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Ah, ahí está. Le rogaban que no los mandase ir al abismo. Los demonios tienen terror que los manden de vuelta allá donde fueron arrojados, cuando fueron arrojados del cielo. Pero cuando un demonio desobedece o pasa los límites, son arrojados al abismo. Vean en el libro de Judas, justo antes de Apocalipsis. Judas, dice el versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonando su propia morada, fíjense, Dios les dice dónde tienen que estar y lo que tienen que hacer. Pero estos no se sujetan, abandonan su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí tenían que estar los demonios siempre, en el abismo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, pues le dieron oportunidad que los demonios salieran. Pero cuando los demonios pasan el límite que Dios les pone, no guardan su dignidad. No es que sean dignos, sino que Dios les establece hasta dónde pueden llegar. Y se sobrepasan y abandonan su propia morada, el lugar donde Dios les determina hasta lo que pueden hacer. Los envía al abismo, a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio
del gran día. El tiempo ha transcurrido. Estamos hablando de demonología ahora. No me gusta hablar de eso. Por aquí le voy a frenar, porque si sigo hablando, no es muy bueno el tema. He tenido demasiadas experiencias con endemoniados como para saber lo que pasa cuando uno se mete con el enemigo. Siempre Dios es más poderoso que el enemigo. Pero a veces es muy feo. Y más de una vez me ha tocado lidiar con endemoniados. Más de una vez. Y siempre buscan quitarte la vida. Que te abalanzan encima. ¿Qué ha pasado? Volviendo al pozo del abismo. Hay muchos ángeles. Muchísimos que están en el fondo del mar. Hay un versículo muy interesante en el libro de Isaías. Dice Isaías, capítulo 27, versículo 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz. Al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está ¿dónde? ¿Cuál es la morada del dragón, de Satanás? La serpiente tortuosa, el mar. Un día Dios va a matar. La morada de los demonios es en las profundidades del mar, pero salen por los aires. Pero una vez que Dios los consigna, los manda a prisiones de oscuridad, ya no pueden salir hasta el día del juicio. Dios le va a permitir a Satanás abrir el pozo del abismo para que salgan los demonios, para atormentar a los seres humanos por 5 meses. Terrible. Y luego para matar a una tercera parte de los seres humanos. Esta tarde vamos a continuar con este tema, que ahora se pone más interesante todavía. Si ustedes notan, el texto bíblico que fue nuestra lectura bíblica, hablando de la tribulación, dice que se va a aparecer alguien que va a pretender ser Cristo. Vamos a concluir con ese pasaje, introduciendo ya el tema de esta tarde. Mateo, capítulo 24. Dice, versículo 21, nuestra lectura bíblica, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces quiere decir en ese momento, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué Jesús nos amonesta de eso? Esta tarde vamos a ver que bajo la quinta trompeta se abre el pozo del abismo y salen los demonios, pero van a engañar a los seres humanos. Se van a hacer aparecer como si fueran ángeles de Dios, porque eso es lo que siempre el diablo hace, mentiroso. Y el Satanás mismo se va a aparecer como si fuera el mismo Cristo. Ese es el engaño capital.
De aquí lo vamos a retomar esta tarde. La programación de esta tarde es como sigue. Terminando ahora este culto, vamos a nuestro almuerzo juntos. Nadie se vaya a la casa. Comemos aquí, luego regresamos. Vamos a tener un servicio de aceptación de nuevos miembros aquí, por profesión de fe. Y luego va a haber un concierto de música de alabanza a Dios. Y terminando el concierto viene el último tema. Y vamos a retomar ahí mismo. Ya no voy a hacer repaso. Voy a ir directamente a la aparición de Satanás con sus ángeles, imitando la segunda venida de Cristo. Si ustedes creen que han escuchado algo espantoso hoy, imagínense cuando el diablo trate de engañar a los seres humanos, haciéndoles creer que Él es el mismo Cristo que viene con sus ángeles en gloria. Usted dice, no puede ser. Pues el diablo va a imitar la venida de Cristo. ¿Cómo vamos a ser protegidos nosotros? Solamente conociendo las Escrituras, estudiando, para que no seamos engañados. Solo los que conozcan, ellos le han vencido, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de Dios, y por el testimonio. La Biblia y el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo, es lo que nos protege contra los engaños de Satanás. Tenemos que poner nuestra vida bajo el control de Cristo si queremos ser protegidos. No hay otra manera. No hay otra. El diablo tiene mucho poder, pero el único a quien le tiene que obedecer es a Cristo. Solamente se sujetan en el nombre de Cristo. Pero si nosotros no estamos con Cristo, el diablo puede hacer y deshacer con nosotros. Si no fuera por la protección de Cristo, todos nosotros ya nos hubiera hecho picadillo el diablo. Ya hubiera acabado con nosotros. Porque eso es lo que él busca. Destruir y matar. Por eso él se llama el destructor, el exterminador. Y Dios se lo va a permitir. Bajo la sexta trompeta, que extermine una tercera parte de los habitantes de la tierra. Algo terrible lo que va a suceder. Por eso tenemos que estar protegidos por el Señor. Tenemos que tener el sello de Dios en nuestra frente, que muestra que somos siervos de Dios, que le obedecemos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender estas cosas, de tal manera que no seamos confundidos. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? ¿A salvar a otros? ¿Quién le ayudará? ¿Quién dejando el mundo contra el error luchará por siempre del lado del Señor? Así dice ese himno. Que Dios nos ayude a estar del lado de Cristo, pero a tomar esa decisión ahora. Porque en ese entonces va a ser demasiado tarde. Ya los siervos de Dios van a estar sellados en sus frentes. Vamos a arrodillarnos para orar en este momento. Amante Padre Celestial, hemos visto cosas impresionantes en tu palabra. Nos damos cuenta que lo que viene es más de lo que podamos entender. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los demonios que han de atacar
Si fuera posible para destruir aún a los escogidos, muchos tropezarán entonces y caerán. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero ayúdanos, Señor, a tomar esas decisiones ahora, cuando viene cada prueba en la vida, cada tentación que podamos decir, por la gracia de Cristo puedo ser vencedor ahora. Porque si no vencemos ahora, ¿cómo será cuando los demonios anden sueltos en esta tierra, mortificando a los seres humanos? Padre Santo, nos encomendamos a ti, pedimos que tú pongas tu sello de protección en nosotros. Siempre que nosotros tengamos tu sello en nosotros de obediencia, para que el diablo no tenga entrada en nuestra vida. Bendice, Señor, las actividades de esta tarde, bendice los alimentos de los cuales hemos de participar a continuación y que podamos ser edificados por tu palabra, no tener miedo de las cosas que vendrán, porque muchos se asustan de la gran tribulación, pero Dios nos lo ha revelado para que sepamos que en Cristo hay protección y que su promesa es: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Queremos ser guardados, protegidos por ti. Y ya vimos que los demonios no tienen poder sobre aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Ayúdanos a tener ese sello de obediencia en nosotros que muestra que somos siervos del Todopoderoso. Gracias por escuchar nuestra oración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.